Bien, tenemos al ingeniero Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y jefe de gabinete de campaña de Abel Martínez. Con todo el respeto que se merece nuestro amigo Johnny Pujols, es imposible nosotros evadir la pregunta clave y no le vamos a permitir bajo ningún concepto que diga que no está enterado de lo que va a pasar esta tarde. Así es que un miembro del comité político a una reunión que ya se decidió lo que se va a hablar, denos una cosita. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Como se ha anunciado en la tarde de hoy, la oposición en su conjunto tiene convocado una rueda de prensa en el marco de muchas acciones que se van a realizar en los días que quedan de campaña de manera conjunta por parte de la oposición. Hay una alianza congresional firmada y depositada ante la Junta, y hay una alianza presidencial de segunda vuelta que obliga a que tengamos actividades conjuntas. La naturaleza de la actividad yo no quisiera adelantarla, no es que uno no sepa, sino que no quiere adelantarla por razones estratégicas y también por razones comunicacionales que ustedes seguro que comprenden. Bueno, en el caso de los comentarios que hacíamos un poquito más temprano, ¿cuáles son las posibilidades según la ley? Y eso podemos hablar sin usted que es miembro del comité político y parte de la cosa. Todavía esas alianzas que están ya firmadas, ¿qué permitirían a nivel de cambios que podríamos ver a nivel? Porque hay una realidad. Escuchamos las declaraciones de Leonel Fernández y de Danilo Medina, de Francisco Javier García, en torno a la necesidad de producir un cambio que se va a anunciar hoy. A nivel, yo no sé si se llama electoral, legal, ¿qué permite, qué cambios podría haber más que una motivación verbal de hacer algún tipo de alianza mayor? Primero, nosotros tenemos una alianza que incluye 24 senadores, ¿verdad? 11, 10 y 4, 3. ¿Okay? Entonces, hay lugares donde algunos senadores han renunciado o candidatos a senadores. Creo que al menos uno de la Fuerza del Pueblo lo vi recientemente. Todavía en esos casos es posible sustituir el candidato en la boleta. A pesar de que el periodo para alianza ya terminó, los partidos tienen el derecho de sustituir un candidato que ha renunciado, lógicamente, o que ha fallecido, en el caso extremo de que algo así. Si renuncia o si fallece, sí, se sustituye. Exactamente. En el caso del nivel presidencial es un asunto de conveniencia. Nosotros tenemos una alianza de segunda vuelta porque eso es lo más conveniente. Uno escucha muchas opiniones al respecto sobre la posibilidad de que fuéramos aliados en primera vuelta, pero el análisis que hemos hecho es que eso no era lo más conveniente. Usted en una alianza de esa naturaleza suma adeptos, suma simpatías, pero también suma rechazos. Entonces, una parte de los integrantes de la Fuerza del Pueblo que probablemente no votarían por un candidato que no fuera de su partido, no participarían en una primera vuelta, y viceversa, si el candidato no fuera del PLD. A pesar de que los plazos son válidos para la candidatura presidencial y para los diputados y senadores, podría ser que el acuerdo que se materialice esta tarde o que se amplíe esta tarde no abarque lo presidencial, sino solamente el Congreso. Es que ya hay un acuerdo presidencial de segunda vuelta firmado. Ah, hay un presidencial. O sea, tenemos un acuerdo de segunda vuelta presidencial, que es el acuerdo posible. Porque bueno, el que tenga más votos apoya el otro. Correcto. Pero eso sí hay segunda vuelta. Sí, pero es que hay segunda vuelta. Sí, hay segunda vuelta. Pero las encuestas no dicen eso. Pero la segunda vuelta inclusive nos dice el ingeniero Pujols, sí, que hasta en una segunda vuelta la sumatoria de los votos de ustedes y de la fuerza no llegan a la mitad de lo que podría sacar Luis Abinader. Pero los resultados electorales de febrero... Entonces desacreditan las encuestas. Los resultados electorales de febrero, no las encuestas, los resultados electorales de febrero dicen que nadie tiene 2.8 millones de votos que se necesitan para pasar en primera vuelta. Nadie lo tiene. Entonces el escenario que está planteado hoy es un escenario de segunda vuelta. Y lo que tenemos que hacer como oposición es tener una ruta común de trabajo de frente al gobierno para garantizar esa segunda vuelta. Nosotros no
no albergamos ninguna duda en ese sentido. Con respecto a los resultados de las encuestas, mire, yo no creo en eso de desacreditar encuestas, ni tampoco de acreditarlas. Todo el mundo sabe qué son las encuestas. En términos técnicos, científicos, son una fotografía de lo que ocurre en un momento. Y eso va moviéndose a medida que va transcurriendo un proceso electoral. Yo sí le puedo decir que yo llegué a ver encuestas en este año que decían que la intención de voto que tenía el PLD era un 9% de cara a las elecciones municipales, y el PLD obtuvo 3 veces esa cantidad. Y también nos situaban en tercer lugar, y el PLD está situado en un segundo lugar, sólido y diferenciado. Entonces, hay que ver los procesos. Ingeniero, como no se puede hablar mucho del tema de lo que va a ocurrir esta tarde, y después que está en oposición, es la primera vez que tengo la posibilidad de conversar con usted. Después de 16 años en el gobierno, ¿qué se siente ser oposición? Se siente bien. Yo creo que eso es un rol importante dentro de la democracia dominicana, es un rol que le tiene que tocar a todos los partidos. El PLD tenía que reorganizarse, también eso ha permitido que nosotros hiciéramos un congreso, que teníamos muchos años que no lo hiciéramos, ha permitido que discutiéramos cosas que eran importantes, que discutiéramos, que nos pusiéramos a tono con la época también, o sea que es importante. Creo que si una crítica nos puedo hacer es que debimos hacer un rol de oposición, o todavía debemos hacer un rol de oposición mucho más activo. Mucho más activo. ¿Qué han aprendido en estos casi 4 años? Eso es lo más importante. El PLD yo creo que siempre ha tenido una inclinación por atender la necesidad de la gente. Por eso tuvimos una agenda social importante y por eso el legado del PLD en términos de políticas sociales, del 911, de todo el programa de asistencia vial, de infraestructura escolar, de alimentación escolar, los CAI, los CAIPI, hay mucho que construyó el PLD en este país, hay mucho que aportó el PLD a la democracia y a la estabilidad política de nuestro país. Y lo que creo es que en estos 4 años hemos volvido a sintonizarnos, a acentuarnos con nuestra base y a organizarnos de cara al trabajo político, porque en el gobierno usted tiene que estar concentrado en la tarea de gobernar. En la medida en que usted se dedica más al proselitismo, gobierna menos. Y claro, eso descuidó esa parte proselitista que es importante. Mucha gente ha pensado que quizás el proceso judicial contra gente que fue parte del gobierno del PLD pudiera tener alguna incidencia en lo que es una disminución de la popularidad. ¿Cómo han trabajado ustedes ese asunto? Sí, claro que sí, que tiene un efecto, y la razón por la que se hizo eso fue precisamente procurando ese efecto. Nosotros hemos visto desde hace 3 años que cada vez que el PLD alcanzaba cierto nivel de valoración en las encuestas, venía un apresamiento. Eso lo hemos dicho. O sea que en efecto se hizo con ese motivo, pero el PLD está de pie y ha podido sostenerse. Destruir un partido de 50 años que tiene un legado de realizaciones a favor de los dominicanos no es una tarea sencilla. Ingeniero Pujol, el PLD fue hasta el 20 el partido más grande y mejor organizado. Fue necesario su división para poder perder unas elecciones. Eso lo sabe todo el mundo. No era posible sin la división. Usted es miembro del comité político del PLD, que es el organismo que está encima, solamente el central, pero el político es el del día a día. Y además es el jefe de gabinete de Abel Martínez. Hoy, a 55 días de las elecciones, oficialmente, ¿qué quiere el PLD que los votantes dominicanos sepan y qué ustedes quieren que sepamos? Bueno, nosotros tenemos un proceso el 19 de mayo. Lo más importante es que el pueblo dominicano participe en el proceso electoral. Donde quiera que los dominicanos fueron a votar, ganó la oposición y en la mayoría de los casos ganó el PLD. Hay un legado, un compromiso de nuestro partido con nuestro pueblo que vamos a seguir defendiendo. Y para eso necesitamos la participación masiva del pueblo dominicano el 19 de mayo, no solamente votando, sino también vigilando su voto y denunciando las prácticas que dañan nuestra democracia y la estabilidad política de nuestro país.
Bien, vamos a darle las gracias a Johnny Pujol. A usted. Y yo quisiera como que Johnny después de las elecciones como que vuelva, que me haga un... Yo contentísimo. ¿Eh? Claro que sí, claro que como sí. que venga a decirnos qué pasó. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Gracias.